No, están en examen. No, en la otra sección viene un poco menos. Seguro ya se rindieron. ¿Cómo? Ya se rindieron. Pero Oh, si ya, no, ya saben mucho. Ya saben mucho. Oh. ya me da risa que te retiren antes. Yo ni siquiera viene no, pues. Uno sabe cómo va. Sí, pues. Que si te atrasan en este curso Ya. bueno, qué bueno que lo saben. Qué mal que lo grabamos. O sea que, profe Renaud, Venezuela, no sé si aquí lo sigue haciendo. A ver, daba puntos por dignidad criminal. Decía, si no sabías una pregunta, dejarla en blanco valía algo. ¿No? La pregunta valía 5 puntos, dejarla completamente en blanco antes de escribir cualquier cosa, me daba un punto. Me sirve. Y la gente escribía una cosa y decía, no lo sé hacer. Entonces José Miguel no le daba el punto. Dije, dejar en blanco. Si no, no vale. ¿No? Y después había gente que jalaba el curso porque le faltaba un punto y no había usado el punto de la dignidad criminal. Pues, en fin. Enchufada aquí, ya tengo esto, me falta conectar esto. Ya. Bueno, ya me sobraron 5 minutos y todo. Vamos a ver aquí cómo nos va. Esta es la última clase que va para el examen. ¿Ok? Así que... ¿cuánta gente vio la grabación? Kendra estaba, tú estabas la semana pasada, ¿no? ¿Cuánta gente vio la grabación de la asesoría de la semana pasada? Porque en el otro lado nadie la había visto y ahí pasaron cosas importantes. Entonces, pucha, si no la han visto, yo estoy asumiendo que la van a ver. ¿Ok? Yo hoy voy a decir un par de cositas que hice allá y por supuesto si nos quedara tiempo al final y quieren que yo repita algo de lo que hice en esa asesoría, pues yo con gusto lo puedo hacer, ¿no? Pero hoy hay un material que cubrir. Entonces, a ver, creo que ahora sí estoy completa. Hay 2 cosas que quiero hacer hoy. Hola, ¿cómo estás, Hilary? Bueno, acomódate pues, que ya estamos aquí por empezar. Ay, déjame ponerme más cómoda, que estoy toda chueca aquí. Ay, ya. No he compartido pantalla, ¿verdad? Ay, es que no he entrado. Estoy aquí como que ya. Ahí está. Ahora sí. Ok, hoy quiero hacer 2 cositas. Bueno, primero como que hacer un medio repaso. Eso hice en la otra clase. A ver, un segundo. Escucha, esta cámara
del salón, la verdad que es malísima, nunca te sigue, pero lo que sí te enfoca son los rollos de la panza, o sea, eso es infalible, de verdad que tristeza, ¿no? Habiendo una cara tan hermosa, tiene que irse justo a los rollos de la barriga. Bueno, a ver, ¿tengo todo encendido? Sí, creo que estoy bien. Ya. Ok, entonces, un poquito para recordar, en esta clase y en la otra, me preguntaron por qué es que en el proceso de Poisson no homogéneo sale esta cosa aquí rara, ¿no? El MDT, creo que aquí lo preguntó fue Hillary, ¿no? ¿Fuiste tú que preguntaste eso? No, tú no querías preguntar eso. Bueno, alguien lo preguntó, que dice, ¿por qué es MDT más S menos MDS y no es menos MDT, perdón? ¿Por qué aparece eso? ¿No? Entonces, bueno, esta es la cuenta, esta es la definición operativa de los procesos de Poisson y esta que está aquí es la validadora. Cuando les di este tema, les dije, noten que es prácticamente lo mismo, que lo que estamos perdiendo es estacionariedad y además esto, o sea, y lo de los incrementos independientes se mantiene, ¿correcto? Y que además, eso, y que la tasa ahora depende del tiempo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros probamos, cuando hicimos la prueba para el caso homogéneo, o sea, es más, cuando probamos que la validadora implicaba la computacional, en el caso homogéneo, ¿cuáles fueron los pasos que seguimos? Y repito, esto no es, o sea, yo no pretendo que ustedes se aprendan esta demostración, ni se las voy a preguntar, ni mucho menos. Es solamente para que vean de verdad por qué aparece esa cosa, que no es obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, en el caso homogéneo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros comenzamos por definir lo que era P sub 0 de T, en aquel caso, que dijimos, vamos a definir esto como la probabilidad de que N de T sea igual a 0. ¿Ok? Y nosotros para esa P sub 0 de T, procedimos a tratar de formular una ecuación diferencial. ¿Ok? Para lo cual nosotros calculamos lo que era P sub 0 en T más H menos P sub 0 de T entre H. Hicimos eso cuando H tendía a 0 y eso nos dio P sub 0 prima de T. ¿Ok? Ahí nos quedó una ecuación en variables separables. No sé si se acuerdan de eso o no. Variables separables. Y usando esta condición inicial, o sea, la probabilidad, el hecho de que n en 0 valía 0, nosotros llegamos a que P sub 0 de T tenía la forma E a la menos lambda T por lambda T a la 0 sobre 0 factorial. O sea que esto daba a secas E a la menos lambda T. ¿Ok? Eso hicimos en el caso que esto era N igual a 0. Después pasamos al caso genérico. En el caso genérico teníamos que calcular perdón, P sub n de t como la probabilidad de que n de t fuese igual a n. Y en ese caso hicimos exactamente lo mismo, pero llegamos a una ecuación diferencial lineal. ¿Ok?
y la resolvimos y resultó que nosotros conseguíamos el caso de que n de t fuese igual a 1 en términos de n de t igual a 0 y así fuimos construyendo hasta que logramos demostrar esto. ¿Ok? Nos dio exactamente lo que queríamos para el caso general. ¿Ok? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora en el caso no homogéneo, como perdimos estacionariedad, o al menos creemos que perdimos estacionariedad, no podemos definir la P sub 0 de t así, sino que tenemos que ir con el incremento. ¿Okay? Aquí la desgracia es que yo no sé por qué, pero en procesos de Poisson homogéneos, no homogéneos, yo he puesto que la posición es t y que el incremento es h. ¿Sí? O sea, que la posición es t y que la longitud del intervalo es h. Entonces, aquí tengo que definir el P sub 0. Bueno, de hecho, ahí no. A ver, en realidad lo quiero hacer es... Acuérdense que ahí quiero ir es a este caso, ¿no? Entonces tengo que definirlo tal como lo tengo ahí para que las cuentas nos den iguales. Es P sub 0 y tengo que hacerlo sobre el incremento. Ahora no puedo pensar que lo ruedo al 0. ¿Ok? Entonces tengo el caso, primero, el caso n igual a 0. ¿Ok? Este 0 aquí quedó flotando, pero eso, que esa probabilidad es P sub 0. Y fíjense que aquí la posición, ¿quién es? La posición es t. Fíjense que aquí estoy contemplando el intervalo que comienza en t y termina en t más s. ¿Ok? Así que aquí la longitud del intervalo es s, no es t. ¿Ok? Acostúmbrense a ver la función que usa la letra y no la letra en sí. ¿De acuerdo? Que aquí en proceso de Poisson no homogéneo lo tengo al revés. No sé si, creo que eso confunde un poco, pero por otro lado es mejor porque ustedes cuando saquen estas cuentas realmente se tienen que fijar en en el papel que juega la letra y no en el nombre de la letra. ¿De acuerdo? Si es longitud o es posición. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos que empezar por ahí. ¿Ok? Tenemos que definirlo así y los pasos van a ser los mismos. ¿Ok? Aquí la idea otra vez es calcular lo que sería P sub 0 en S más H menos P sub 0 en S dividido H. Y yo quiero tomar el límite cuando H tiende a 0 con la finalidad de encontrar quién es P sub 0' de S. ¿Ok? Y los argumentos son idénticos porque si se acuerdan, la dificultad aquí era el tema de tener intervalos de tiempo disjuntos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver eso rápidamente. No voy a sacar las cuentas, pero sí voy a ir a través de la idea. Me avisan si ya puedo borrar. ¿Sí? Chévere. Entonces, ahí está la operativa. Ya va que tengo que saltarme el ejemplo. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que P sub 0 de S está definido así. La idea es calcular eso y efectivamente eso es lo que hacemos aquí. Recuerdan que el dibujito aquí sería, bueno, bien parecido al que teníamos allá, solo que yo no puedo rodar los incrementos al origen. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo, fíjense que tengo T, primero que nada, después está T más S,
y después está T más S más H. Y como quiero calcular P sub 0 en S más H, realmente lo que yo estoy mirando, por definición, que estoy mirando ese incremento de tiempo, ese intervalo de tiempo, ¿ok? Y aquí justamente lo que me están pidiendo es calcular la probabilidad de que en todo ese intervalo haya 0 eventos. Igualito como hicimos la otra vez, eso es lo mismo que pedir 0 eventos aquí y 0 eventos aquí. Entonces disjuntizamos, fíjense, voy a mirar 0 eventos en el incremento, en el intervalito azul, ¿okay? Que es el T más S, y 0 eventos en el intervalito rojo. ¿Okay? Fíjense que ese es este, ¿sí? Y el otro es el azulito. ¿Ok? Y entonces, bueno, usamos independencia, que eso no se ha perdido, o sea, que eso lo seguimos haciendo así tal cual. Y aquí lo que estamos haciendo es usar tal cual como antes. Fíjense que esto, ¿quién es? Exacto, esta es la condición, escucha, condición 3 de la validadora. ¿Ok? Y esta que está aquí abajo, ¿sí? Es la condición 4 de la validadora. Entonces se usa eso, ya las cuentas se las ahorro. Condición 4 de la validadora. Y eso es lo que da. ¿Ok? Los detalles de la cuenta, si la quieren sacar, bueno, pero en realidad, si lo quieren hacer como acto de fe, por mí está bien también. Lo que quiero es que vean lo que aparece. ¿Ya puedo borrar? Ok. Fíjense que aquí entonces queda el lambda de T más S, ¿no? Fíjense que aquí esto es medio odiosito. Antes ahí estaba un lambda por H, nada más. Ahora tengo una función de T y de S ahí. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso me va a generar cambios en la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Cuando vengo y calculo el cociente incremental, fíjense que ya los detalles no los pongo, queda eso que está ahí, y por fin la ecuación diferencial también es una ecuación en variables separables. Fíjense que ni siquiera cambia el tipo de ecuación diferencial, lo que sí cambia es que cuando yo integro ambos lados, y aquí tengo que integrar con respecto a S, porque la derivada es con respecto a S, integro aquí, miren quién aparece, ¿no? Aparece, ¿se acuerdan quién era m de t? Era la integral de 0 a t de lambda de, lo voy a llamar u porque ya hay S por ahí flotando que no me enrede. ¿Ok? Entonces ahí aparece la integral. Fíjense que queda, hay que hacer, me avisan si voy muy rápido o qué, porque no quiero ir a todos los detalles, pero bueno, voy a borrar entonces. Yo no sé si están usando las pizarras que yo publico, pero hay una chica que me dice que se vuelve un 8 buscando dónde están las pizarras. Y ya le he dicho 8 veces dónde están y me dice, pero es que no consigo. Le digo, pero están todas etiquetadas clase por clase. Eso está claro, ¿no? Tú sí lo utilizas, ok. No, es que pensé, pucha, yo creo que lo tengo súper ordenadito ahí y me dice, no encuentro nada. Bueno, ok, entonces fíjense, integrando, miren quién aparece. Hay que hacer un cambiecito de variable ahí nomás, pero fíjense que aparece justamente lo que llamamos la intensidad.
¿no? La integral de t a t más s de esta cosa. Y bueno, cuando se resuelve y se usa la condición inicial igualito que antes, fíjense que en el caso n igual a 0 da justamente lo que nos tiene que dar. Y aparece ese m de t más s menos m de t, por supuesto, con m de t igual a eso que escribí antes, ¿no? Que es la integral de 0 a t de lambda de u de u. ¿Ok? O sea que sale de ahí, no es nada del otro mundo. ¿Ok? La otra ecuación es más roncha, pero es la misma idea. ¿Ok? Exactamente la misma idea. Y ya se acabó. Ya ni siquiera lo hice. ¿Ok? Un argumento inductivo hace lo demás. ¿Ok? Aquí lo importante es que vean que apareció el m de t más s menos m de t. ¿Ok? Lo demás sigue igualito. Entonces, bueno, no quería hacer todos los detalles, pero sí quería que supieran, pues, de dónde sale. Este ejemplo lo hice en la asesoría del día viernes. Este era además de modelar el proceso de salida de una cola MG infinito, este era un ejemplo de una bifurcación nivel 3. Entonces, porfa, si no han visto la grabación, véanla. ¿Ok? Esto se hizo en todo detalle. Si hoy nos da tiempo, lo podemos volver a hacer, si es que les quedaron dudas o lo que sea, ¿no? Kendra estuvo, no sé, los demás, creo que no vi a más nadie por ahí. Sé que Santiago no podía llegar a tiempo, pero bueno. ¿Ah? Sí, viste la grabación, viste, Santiago. Qué bueno, gracias. Esto, de hecho, es un ejemplo bien bonito, pero bueno. Pero más que hacer eso, eso hice, y lo otro que hice en esa grabación es que parece como que avancé teoría, pero realmente no. Lo que hice fue ponerle nombre a un ejemplo que ya habíamos resuelto. ¿Se acuerdan el problema de los trenes? Del tren que partía, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Que nosotros dijimos, bueno, aquí llegaba el cliente, llegaba aquí era el 0, aquí abría la estación del tren y llegaba el primer pasajero, ¿ok? Ese pasajero llegaba a un tiempo que llamábamos S1, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros sabíamos que el tren partía a tiempo T, ¿ok? Aquí se iba el tren. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Exacto. No Erlang condicional, sino tiempos de llegada condicionales. Correcto. Y lo que habíamos dicho era que cuánto esperaba este cliente. ¿Se acuerdan? A este cliente nos interesaba saber cuánto tiempo esperaba. Y ese tiempo de espera, que normalmente en teoría de colas se denota con la letra W por waiting time en inglés, eso era T menos S1. ¿No? Y nosotros, como nos pedían el valor esperado de la suma de los tiempos de espera, nosotros a cada cliente o a cada pasajero le habíamos pegado la etiqueta de su tiempo de espera. ¿Ok? Y entonces, bueno, total que el valor esperado de la suma de los tiempos de espera, uy, qué feo eso escrito así. Por eso es que la anotación es la que es, para no escribir ese tipo de cosas. Eso era lo mismo que la esperanza de la sumatoria desde i igual 1 hasta el número de pasajeros que llegaran hasta la hora de partida del tren de todos esos tiempos de espera. ¿Ok? Y eso lo resolvimos, y lo resolvimos. ¿Qué tuvimos que hacer ahí para resolver esto? ¿Se acuerdan?
condicionamos con respecto a n de t. Fijamos n de t y usamos propiedad torre. ¿Ok? Bueno, eso que hicimos, fíjense que nosotros a cada viajero, cada pasajero, le pusimos una etiqueta que además es una variable aleatoria. Esa etiqueta en ese caso era cuánto tiempo iba a esperar ese pasajero. ¿Ok? Esa forma de modelar, ¿ok?, se llaman procesos de Poisson compuestos. ¿Ok? Entonces, el viernes yo le puse nombre a esa cosa. Entonces, siempre que sea útil, fíjense, yo también he puesto siempre el ejemplo de la cafetería. En la cafetería la gente normalmente llega a comer en grupo. Ay, vamos a almorzar, vamos juntos. Y, ¿no? Entonces llega un grupo, hola, buenas tardes. Llega un grupo de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 6. Normalmente llegan grupos. Y como en los procesos de Poisson hemos visto que más de una llegada en un intervalo de tiempo chiquito tiene una probabilidad muy pequeña de ocurrir. ¿Okay? Eso es una de las cosas que deducimos de la definición validadora. Entonces, uno lo modela poniéndole una etiqueta al grupo. Y uno lo que cuenta es el número de grupos que van a comer. Y le pone a cada grupo una etiqueta que a su vez es una variable aleatoria que te dice cuántas personas van en ese grupo, cuántos comensales hay en ese grupo. Y si quieres estudiar cuántos comensales, o sea, cuántos platos vas a tener que servir, entonces es otra vez una suma de esta naturaleza. ¿Ok? Este XI es lo que es la etiqueta que de hecho en Arena se van a llamar atributos. Y esos atributos normalmente terminan siendo variables aleatorias. Simplemente porque es conveniente. Fíjense que cuando un grupo llega a comer a la cafetería, uno en principio no sabe de qué tamaño va a ser el grupo. A lo mejor los grupos de tamaño 2 son los más probables. Pero el tema es que si uno quiere modelar eso, uno va a tener que estimar cuál es la probabilidad de que el grupo tenga tamaño 2, cuál es la probabilidad de que el grupo sea de tamaño 3, cuál es la probabilidad de que el grupo sea de tamaño 5, etc. ¿Ok? Y entonces tiene que modelar esa variable aleatoria que es la etiqueta, el atributo, llámenlo como ustedes quieran. Aquí la etiqueta era el tiempo de espera. ¿Ok? Y que bueno, en ese caso nosotros sabíamos cuál era la distribución de eso. Si fijábamos, fíjense que lo interesante ahí era que cuando condicionábamos con respecto al número de pasajeros que habían llegado antes de que partiera el tren, esa distribución se simplificaba a una uniforme. ¿Ok? Precisamente por el teorema de los tiempos condicionales. Pero en realidad ya estábamos trabajando con un proceso de Poisson compuesto sin saberlo. Así se llaman estos animales. Esta cosa la he preguntado en varios exámenes, ¿ok? Bueno, ya después hablaremos un poquito de qué cosas creo yo, cómo he pensado yo que se debería estudiar, ¿no? O sea, qué cosas les he dado yo para que se preparen. Pues hoy hacia el final de la clase voy a hablar de eso, ¿ok? Para que tengan mis consejos. Después cada quien aprende de maneras diferentes, ¿no? Yo siempre cuando les cuento mis consejos a José Miguel o a José Antonio, los dos me dicen, yo no podría seguir tus consejos, pero digamos, la gente que los ha seguido normalmente pasa, ¿ok? Entonces, no quiere decir, también hay mucha gente que no los ha seguido, que ha pasado y ha pasado la primera, porque cada quien tiene que saber cómo le gusta estudiar y qué necesita para aprender, ¿ok? Sí, sí, todo lo que estemos dando hoy va para el examen y por eso moví el examen, porque el examen era mañana. Lo moví el lunes precisamente para no dar un contenido hoy y evaluarlo mañana. Porque ahí los mato, pues. No es la idea. ¿Ok? Bien.
Entonces, bueno, sobre los procesos de Poisson compuesto, hice un ejemplo en la asesoría del día viernes, que es el que está aquí a continuación. ¿Ok? Entonces, porfa, mírenlo. Intenten hacerlo sin mirar la grabación y después miran la grabación para que vean si les dio bien o no. ¿Ok? Bien. Y aquí está resuelto en todo caso, si no quieren ver la grabación. ¿Qué hora es? Muy súper temprano. Con ustedes siempre voy mucho más rápido. Ya. El último tema que va para el examen son los procesos de Poisson condicionales. ¿Ok? Vamos a ver, yo creo que antes de hacer esto, voy a hacer como hice en la clase pasada, que hice un repaso. ¿Qué hemos dado? ¿Qué sabores hemos visto? Por si acaso hay alguno por ahí que se nos haya olvidado. Entonces creo que voy a hacer eso antes que ponerme a hacer este ejemplo. Digo, lo primero que hicimos fue hablar de procesos de Poisson homogéneos. ¿Sí? De los procesos de Poisson homogéneos, vimos dos definiciones. Les voy a poner parámetro lambda. Vimos dos definiciones, la validadora y la computacional. Realmente la computacional es la que se presta más para preguntar en el examen. Verán que esa pregunta es una fija, ¿no? Siempre hay por ahí algún problemita sencillo, que es el que todo el mundo debería agarrar los puntos, ¿no? El imperdonable, como digo yo, ¿no? Yo pregunté dos imperdonables en estadística y hubo gente que no vio vida en los imperdonables, ¿no? Y yo digo, pucha, o sea, no saber eso es ya, o sea, retírate, ¿no? O sea, caramba, estudia, ¿no? O sea, eso, y yo pensé, pucha, regalé 8 puntos. Y no, resulta que no los regalé para mucha gente, pero no para todo el mundo. Bueno, esas preguntas normalmente vienen de dos fuentes. Una son los procesos de Poisson no homogéneos. Normalmente esa pregunta me la revientan. Todo el mundo la hace. De hecho, es chéverísimo en Gradescope porque yo puedo poner todas las preguntas así en una sola pantalla y decirle esta. Tienen full credit. ¡Pam! Y se corrigen todas de un solo golpe. ¡Rácata! Sabroso para mí, ¿no? Ya se podrán imaginar por qué uso Gradescope. Ya solo por ese momento. Yo tomaría un video de eso y lo pondría en internet y diría, momentos que me hacen feliz. Este es uno. Nadie entendería, solo mis panas profesores. Bien, entonces, esos ejercicios vienen de ahí. Una pregunta, quizás qué dificultad podría haber en esa pregunta, que les ponga intervalos de tiempo superpuestos, que tengan que disjuntizar. Eso es lo más difícil que yo puedo preguntar ahí. ¿Ok? Y verán que por ahí hay un examen donde se me pasó la mano y eran muchos casos. Eso ya lo aprendí en aquella oportunidad. Ya no lo hago así, va a ser, no sé, que haya 2 o 3 casos máximo, ¿no? En la disjuntización. Pero si tienen claro que esa es la única dificultad que puede haber ahí, esos puntos deberían de sacarlos sí o sí. ¿Ok? Entonces, piensen en eso para que ahí no hay donde inventar para molestarlos. Son mecánicos. ¿Ok? O sea que es imperdonable que esos puntos no los agarren. Como digo yo, las fijas para el examen. Ahí por lo menos hay 4 o 5 puntos seguritos. Bien. La demostración de la validadora, no, o sea, de que una implica a la otra, no es algo que yo he preguntado, ni creo que lo voy a preguntar. Una vez, sí, en el examen que hice del aeropuerto, del Jorge Chávez, ahí había una pregunta que tenía que ver que si modelábamos los grupos de viaje o los viajeros. Y esa sutilmente estaba preguntando la definición validadora. Ahí sí rodó gente, que no modelaron los grupos, o sea, no contaron el número de grupos de viajeros, sino que contaron los viajeros. ¿Ok?
Ese es el tipo de cosas donde he preguntado a la validadora. La validadora está pensada más para ser evaluada durante el proyecto. ¿Ok? Más que en el examen. Después que hemos visto tiempos entre llegadas, eso todavía dentro del 1, ¿no? Tiempo entre llegadas, que los llamamos T sub I, que resultaron ser I de exponenciales, parámetro lambda. Una cosa que hay que saber es que en el enunciado yo podría o bien decirles que los tiempos entre llegadas son exponenciales o decirles este proceso cuenta el número de y es Poisson. Son equivalentes. Si les digo 1, es lo mismo decirles que el proceso de conteo es de Poisson. Y si les digo que el proceso es de Poisson homogéneo, les estoy diciendo que los tiempos entre llegadas son exponenciales y heredan el mismo parámetro. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Después están los tiempos de llegada, que son los SN, que se calculan como la suma de los T sub Is. Y estos tipos resultan ser Erlang, como dijo Hilary hace un rato, con parámetros N y lambda. ¿Okay? Cosas que he preguntado sobre eso. Bueno, muchas de las cosas que he preguntado sobre eso, acuérdense que se puede traducir al proceso de Poisson, ¿no? Acuérdense que tienen que ser más o menos ágiles para poder transformar, digamos, si la pregunta la hago en el proceso de Poisson, a lo mejor es más fácil resolverla en el mundo de los tiempos de llegada o viceversa, ¿no? Tengan esa habilidad a la mano, el cómo traducir un evento en un mundo a un evento en el otro, que a veces es más fácil verlo de un lado y del otro. Y por supuesto yo planeo la pregunta pensando en que lo hagan de un lado y siempre hay algún alumno que lo resuelve del otro. Siempre que lo haga bien, está perfecto. ¿Okay? Yo no soy el tipo de profesor que dice, no, aquí lo tenías que hacer así. No. Bien. Y después están los tiempos de llegada condicionales, que sí tienden a hacer una de esas preguntas que los chicos a veces no reconocen. ¿Ok? O sea que énfasis en esto, si quieren 5 puntos más, muy probable, no sé si les va a tocar a ustedes, porque algo que sí confesé en la otra sección, y es que normalmente lo he hecho así, ahora que tengo 2 secciones, por mucho tiempo tuve una sola, pero ahora ya tengo 2 siempre, es que yo hago un caso, diseño un caso, y tengo, no sé, 10 cosas que puedo preguntar, pues tiro 5 para un lado y tengo 5 para el otro, ¿no? Van a ser distintos los exámenes. A veces hago el mismo examen, pero siempre hay alguna pregunta, hay diferencias, ¿no? Si en una pregunto una probabilidad, en otra pregunto una esperanza. Si en una pregunto tiempos de llegada condicionales, a lo mejor en la otra pregunto bifurcación. Y siempre trato de que haya una pregunta regalada, 2 de dificultad media y una para el 20. Esa siempre ha sido la estructura de mis exámenes. A veces me enternezco he hecho todas esas cosas. ¿Sabes de qué depende realmente? No depende de qué tan buena sea. Depende, pucha, tengo estas 2 preguntas y las 2 son buenísimas. Las quiero preguntar, pero esta está demasiado difícil. Déjame ponerla como extra crédito para no fregarles la nota. Entonces, eso es lo que pasa. Pero depende mucho del caso y de mi creatividad ese día. Y bueno, entonces no te lo puedo garantizar que lo vaya a hacer. ¿Ok? Dependerá de qué tan fácil queden las otras preguntas. O sea, yo más o menos ahí. Y después le muestro la cosa a José Miguel Renom. Y José Miguel Renom me dice, lo vas a matar con esto de extra crédito. Y ahí lo suavizo un pelín. Él siempre suaviza, increíblemente. Entonces, tiempos de llegadas condicionales. Esta es una
que pucha, cuando lo reconocen, por ahí ya sacan 12, 13, fácil, ¿ok? Entonces, bueno, mosca con eso, esto condicionado, ahí la clave es que saben, la clave para reconocerlo, es que saben cuántos eventos ocurrieron en una longitud de tiempo. Eso es dato, y eso tienen que leerlo del enunciado. Eso debería disparar todas las alarmas de probablemente son tiempos de distribución, tiempos de llegada condicionales. ¿Okay? Eso en general les cuesta verlo. Lo otro que hacen mal cuando, o sea, inclusive lo reconocen y lo hacen uniforme y no los estadísticos de orden de la uniforme. Ese es el otro error que cometen, ¿no? Que no se acuerdan que tienen que ser los estadísticos de orden y que la distribución de los estadísticos de orden cambia con respecto a la uniforme original. ¿Ok? Esa es otra que en donde estos tipos, acuérdense que tienen que estar ordenados igual que los tiempos de llegada. ¿Ok? Son los estadísticos de orden. De una sucesión sub 1, U sub 2 hasta U sub n de I y de uniformes en 0T. Y los que llegan hasta ahí todavía tienen la dificultad que no saben quién es T. Este T es este T. Y este N es este N. O sea que si me preguntan cosas sobre un N más grande, esos ya son Erlang. Es decir, si a mí me dicen en un intervalo de 1 hora llegaron 5 clientes. N es 5, T es 1 hora. Si me preguntan algo sobre el sexto cliente ya es Erlang. O sea, el tiempo de llegada del sexto cliente ya es Erlang. Tengo que tener cuidado con eso. Y sí, normalmente los mezclo, porque yo quiero identificar si están entendiendo cuál es cuál. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en los ejercicios que hicimos de calcular las esperanzas de los SN, yo les di una fórmula para cuando el N es más chiquito que el número de llegadas que ocurren en 0T y 1 para cuando es después, que yo les dije esto es T más la esperanza del tiempo entre llegada que viene después. ¿Ok? Que se usaba la propiedad de pérdida de la memoria ahí. ¿Ok? Bueno, mosca con eso. ¿Ok? De ahí vienen las dificultades de estos problemas. Esto normalmente es uno de los temas que a los chicos les cuesta más. Como digo, primero reconocerlo, después el cómo aplicarlo correctamente y tercero, que si se los mezclo con los tiempos de llegada normales, ahí sí vuela. ¿Ok? Pero es el tipo de cosas que tengo que puedo preguntar. ¿Ok? Para que lo repasen, hagan como un checklist, esto ya lo entendí, esto también lo entendí, esto también lo entendí. ¿Ok? Ya, pues esto con respecto de procesos de Poisson homogéneo, eso hicimos y después comenzamos a mezclar procesos de Poisson. ¿Sí? Digamos que aquí comenzamos a hacer, es más, voy a cambiar de color. Aquí comenzamos, voy a decir 2, a mezclar procesos de Poisson homogéneos. Y tenemos por un lado lo que habíamos llamado superposición. Uno de estos dos es una fija. Es posible que a una sección les pregunte superposición, a la otra sección les pregunte bifurcación. Seguramente a la que le pregunte bifurcación, a lo mejor no le pregunto tiempos de llegada condicionales, sino que se lo doy a la que tenga superposición, que es más fácil. O sea, yo cambio así como los temas de
¿Sí? Trato de, si pregunto una cosa que sé que se les hace difícil de un lado, pues a la otra, ustedes que están después, tienen ventajas si los otros se las dan. Si los otros no les pasan el examen, que es lo que yo siempre digo, soquetes ustedes si les pasan el examen, porque los ayudan. Pero eso es rollo de ustedes, yo no voy a pasarles los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, ya. Entonces, superposición, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Correcto. Eso. Lo de superposición es justamente que agarro los eventos de uno y los eventos del otro y los pongo juntos. ¿Ya? ¿Y qué características tenían que tener esos procesos? Tenían que ser independientes, ¿correcto? Entonces tenía este que es un proceso de Poisson homogéneo, parámetros, digamos, lambda 1, y después tengo otro proceso de Poisson parámetro lambda 2, independientes. Esto es importante. Si lo van a usar, tienen que justificar de alguna manera en el contexto del problema el por qué se pueden pensar independientes. ¿Ok? Ojo con las suposiciones. Ahí vuelo puntos siempre. Entonces, ojo con eso. Eso puede estar perfectamente en la hoja de teoría que pueden traer esas anotaciones. ¿Ok? Y entonces uno quiere modelar la suma. ¿Ok? Y resulta que este tipo también resulta ser un proceso de Poisson y es suma de los parámetros. ¿Qué más vimos de superposición? Vimos un teoremita que siempre se olvidan de él. Yo lo pregunto y allá rodó. ¿Ven cómo no se acuerdan? Por eso les digo, por eso estoy haciendo esto. Algo así. Tiene que estar más claro para el día del examen. Ya. ¿Qué te dicen? Dado un evento del proceso ya superpuesto, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento haya venido del primer proceso? O del tercer proceso o del quinto proceso. Ojo que yo puedo superponer más de dos procesos, ¿no? Yo lo enuncio para dos, pero para más también se puede. ¿Ok? Y es lo mismo. Sumas las tasas. Entonces, eso si se acuerdan, el teorema lucía así, que es bastante odiosito de forma, ¿no? En donde este evento que era, ¿se acuerdan? Que es que el enésimo o la enésima, que la enésima llegada de n de t venga de n sub k de t, del késimo. Esos son n y k ahí. ¿De acuerdo? ¿Y esta probabilidad a qué era igual? Voy a decir lambda, ¿ok? Que es la suma de todos, ¿ok? ¿Por qué se les hace difícil este? Pocha, ¿qué letra uso aquí? Lambda R, no sé, los que sea que sume, ¿ok? Este se les hace difícil, si lo pregunto así nomás, capaz lo ven, pero si les pido un valor esperado, en donde tengan que usar estas probabilidades, les cuesta un montón, ¿ok?
Pero digamos que ahí el primer paso es darse cuenta que les estoy preguntando eso. Si ven eso, yo creo que la hacen. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que como les están dando una distribución de probabilidad de algo, pues yo les puedo preguntar cualquier cosa ahí. Esperanza, varianza, lo que sea. ¿Ya? Si lo ven, ¿no? Ya. Eso es superposición. ¿Qué más vimos? Quiero terminar este repaso para ya en la otra sección pues hacer el ejemplo que me falta, o el tema que me falta. ¿Cómo? Bifurcación. El 2.2, digamos, en el tema de mezclar procesos. Mezclar quizás no es un buen término, pero bifurcación. Bifurcación es superposición, lo ven al toque. Superposición, lo que no ven es la probabilidad esa. ¿Ok? Bifurcación les cuesta un pelín más. Ha ocurrido que cosas que yo he pensado para que sea usado bifurcación, lo resuelven por superposición y a veces está bien. Hay veces que no está bien. ¿Ok? Si el modelo es correcto, aunque yo lo haya planificado de otra manera, a veces pasa, eso va a ser calificado bien. Si está bien explicado y está correcto, pues va a estar bien. ¿Ok? Y eso pasa. Pero no vean bifurcación como que es el opuesto de superposición, porque no es exactamente así. ¿Ok? Bifurcación implica que nosotros partimos de un proceso original y que cada una de esas llegadas es clasificada como tipo 1 o tipo 2. O más tipos. Podría haber más. La cosa es que si aquí yo tengo una probabilidad PDS, en el caso de que sean solo 2, pues es 1 menos PDS. Si tuviera más, voy a tener una probabilidad de clasificación de tipo 1, una probabilidad de clasificación tipo 2, una probabilidad de clasificación tipo 3, y la suma de esos tiene que dar 1. ¿Ok? Siempre pensando, ojo que este teorema maldito tiene una definición adentro. Eso es lo que yo creo hace difícil la aplicación. Tiene que PDS es la probabilidad de que dado que el evento ocurrió a tiempo S, es clasificado como tipo 1. ¿Ok? Y eso si piensan en el ejemplo que hicimos en clase, se darán cuenta que era fundamental saber dónde llegaba el evento. ¿Ok? En el caso que esa probabilidad no fuera constante. ¿Ok? Hicimos un ejemplo donde la probabilidad era constante y un ejemplo donde nos decían quién era la regla de clasificación y había que calcular PDS. El tercer ejemplo lo hice en la asesoría, que era un ejemplo donde no se ve ni por ningún lado que bifurcación resuelve el problema. Y después uno lo ve y dice, ah, claro, era bifurcación, pero que a uno se le ocurre que es bifurcación es bien difícil. Nunca he preguntado un caso así porque no se me ha ocurrido a mí cómo hacerlo. O sea que muy probablemente ese nivel no va a aparecer. Sin embargo, la cola MG infinita, el proceso de salida que hice como ejemplo, es un modelo más. Y lo que sí he hecho es preguntar ese modelo. ¿Ok? Entonces, ténganlo presente. Ya. Y aquí resulta ¿qué cosa? Los tipo 1 son un proceso de Poisson lambda PT y N2 de T también es un proceso de Poisson lambda 1 menos PT. Fíjense que aquí las tasas están predeterminadas, aquí pueden ser cualquier cosa en superposición, ¿lo ven? Y los procesos además resultan ser independientes y esta P se calcula a partir de la regla de clasificación, de lo que yo llamo regla de clasificación, que es SPDS-DS. ¿Ok?
Ya, pues eso es bifurcación. He preguntado a ambos. Ya lo verán si hacen los exámenes. Después, ya son las 3, ya toca dar el break. Pero después hemos visto procesos de Poisson no homogéneos. Yo diría que ese es un 3, como una tercera parte. Son los procesos de Poisson no homogéneos. Que yo creo que lo principal a recordar es que pierdo estacionariedad. Ya no puedo rodar los incrementos al origen. ¿Qué errores cometen los chicos que no saben procesos de Poisson no homogéneo? Que lo ruedan al origen y ya fue. Ya rodaron ellos con el ejemplo. Que lo llevan al cero. Que cuando está en una posición S, lo ruedan al cero como en el caso del homogéneo. Aquí no se puede. Aquí tienes que sacar las cuentas en el lugar donde esté. Con la intensidad. Calcula la intensidad después de haberlos movido al cero. Pero ya después que lo moviste al cero ya la regaste, pues. Ese es el error que cometen los chicos ahí. ¿Ok? Entonces ahí hay que morir con el incremento en el lugar donde esté y más nada. Eso es lo que hay que recordar. Y por supuesto hay que saber cómo sacar la cuenta. Cada incremento tiene su intensidad y eso te da el numerito que metes en la fórmula. Ya está. ¿Ok? La dificultad puede venir, como dije, que yo pregunte intervalos que estén superpuestos. Esa es lo más difícil que les puedo preguntar ahí. ¿Ok? No hay más cosas. Ya. Procesos de Poisson no homogéneos. Después está 4, los procesos de Poisson compuestos, que ya les hablamos hoy. Y hay otro ejemplo más. De hecho, hemos hecho varios. El del tren es uno, pero por ahí han aparecido varios donde hemos sumado un número aleatorio de términos. Eso lo hemos hecho varias veces. El que nos falta, que vamos a ver ahora, son los procesos de Poisson condicionales. Fíjense que aquí el lambda es función de t. Aquí es el tema de las etiquetas. Eso es lo que lo identifica. Y aquí en los procesos de Poisson condicionales es que el parámetro es aleatorio. ¿Ok? Ya vamos a ver qué hacemos con eso. El lambda ahora es una variable aleatoria positiva. Entonces eso lo vemos después del break. Son las 3:04, volvemos a las 3:14.
audio. Cámara. Acción. Voy a borrar esto. Pucha, 4 minutos. Lo siento, chicos. A ver, entonces, fíjense lo que dice aquí de los procesos de Poisson condicionales. ¿Ya? Aquí lo que dice es, pero vamos a ir leyendo una cosa a la vez. A ver, ¿dónde está el cursor aquí? Ya. Entonces dice, sea lambda una variable aleatoria positiva con distribución G. ¿Ok? Esa lambda, ay Dios santo, esa lambda es la que va a hacer las veces de parámetro del proceso de Poisson. ¿Ok? Ahora la primera diferencia es que el proceso que cuenta, el proceso de conteo, es Poisson, pero dado, o sea, una vez fijas el lambda mayúscula. ¿Ok? Esto es lambda mayúscula, esta letra, lambda mayúscula. ¿Ok? Y hace las veces de parámetro, pues, de tasa. Parámetro o tasa del proceso. ¿Ok? Y lo que se sabe es que el proceso dado que fijamos cuánto vale lambda, esta cosa es en sí misma, a ver, vamos a ponerla como debe ser. Esta cosa, así, para t mayor o igual que 0, es lo que es un proceso de Poisson homogéneo parámetro lambda. ¿Ok? Si yo fijo cuánto vale lambda, es que sé cómo sacar las cuentas. Eso, entre otras cosas, significa que la probabilidad de que n de t sea igual a n, dado que lambda es igual a lambda minúscula, esto es lo que yo sé que vale esto. ¿Ok? O sea, si yo sé que lambda mayúscula vale 3, yo sé que mi proceso es Poisson parámetro 3. ¿Ok? Y saco las cuentas de manera acorde. ¿Cómo sé cómo se sacan las cuentas aquí? Bueno, se sacan las cuentas condicionando con respecto a lambda. Eso es lo que nos molesta. Lo nuevo es que lambda es aleatorio. Entonces tengo que fijar lambda. Y fíjense, esa variable aleatoria, lo único que le estoy pidiendo yo es que sea positiva. Eso quiere decir que puede ser discreta, puede ser continua. Lo que estoy pidiendo es que sea positiva para que haga sentido que pueda ser la tasa de llegada de un proceso de Poisson. ¿Ok? Entonces, bueno, a continuación tengo un ejemplo que de hecho fue un problema difícil de un examen. ¿Ok? O sea, es un nivel alto. Era la pregunta, es más, creo que fue extra crédito y todo. Ustedes tienen el examen, pueden ver qué fue. Pero era la pregunta difícil del examen. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay una cosa escrita, de hecho, y dice, por ejemplo, ¿no? Este es el caso en que lambda es una variable aleatoria positiva, pero además continua. ¿Ok? Y por supuesto que G sea su distribución, ¿qué significa? Sí y no. O sea, sí, pero hay más que eso. O sea, aparte de que es general, ¿quién es G? O sea, lo que dijiste no está mal, pero se sabe más todavía de G. ¿Quién sería? No, es la distribución.
¿Es la distribución de quién? Bueno, si tú quieres calcular la probabilidad de que la tasa sea menor o igual que un determinado lambda, eso es lo que es G de lambda. O sea, es la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria que hace las veces de tasa aquí. ¿Ok? A ver. ¿Sí? Función de distribución acumulada de la variable aleatoria, es más, debería enfatizarlo todavía más, de la variable aleatoria lambda, mayúscula. Fíjense que es mayúscula, ¿no? Eso es importante, porque me estoy diciendo que es una variable aleatoria. ¿Ya? O sea que te podrían decir cosas como n de t es un proceso de Poisson condicional, parámetro variable aleatoria. ¿Ok? Y esa variable aleatoria, por ejemplo, podría ser una exponencial. Podría ser también una binomial, una geométrica, una uniforme, sobre un intervalo que sea todo positivo. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí dice, por ejemplo, podríamos calcular, fíjense que estoy calculando la probabilidad de un incremento arbitrario, general, igual a n. ¿Qué rayos estoy haciendo aquí? Si aquí justamente estoy considerando el caso continuo. Todos los valores que toma lambda, porque lambda, claro, porque como no sabes, solo sabes que es positiva, fíjate que estoy tomando una variable aleatoria que solo sé que es positiva y continua. ¿Qué significa esta notación que está aquí? La puse porque así está en los libros, desgraciadamente. ¿Qué pasa si yo derivo una función de distribución acumulada con respecto a lambda? ¿Qué me da la derivada de la función de distribución acumulada? La función de densidad. Epa, aquí debería ser esto, ¿no? Esta es la función de densidad cuando existe, ¿no? Esta notación, esa notación existe porque cuando ustedes vean un curso avanzado de estas cosas, resulta que hay variables aleatorias. Todas las variables aleatorias tienen función de distribución acumulada, no todas tienen densidad. No todas van a tener que esa cosa es derivable, ¿no? Entonces, por eso existe esa notación para decir, bueno, eso es. Pero lo que significa este D de G de lambda es precisamente, pon aquí la función de densidad de lambda. Estás integrando de lambda. ¿Ok? La notación se ve fea, pero acuérdate que lambda es una letra, nada más. Es la ley de probabilidad total, pero en su versión continua. Porque aquí lambda, en este ejemplo, estoy diciendo que es continua. Si fuese discreta, esa integral se convertiría en una suma. ¿Correcto? Ya, están viniendo a hacer la encuesta
Bueno, creo que es un buen momento porque no he comenzado con el ejemplo. Quizás no es tan malo. Está un poco atravesado, pero por lo menos no hemos comenzado con el ejemplo. Ven, pasa. Señorita, si quiere puede pasar, creo que es un buen momento. Pase, pase. Buenas tardes. Claudia Antonini. Y esta es la sección 1 de investigación de operaciones 2. Ya.
bueno. Ya. Bueno, nada, ¿se entendió? ¿Cómo? Un ejemplo. Ya. Pero tengan en cuenta, porque este ejemplo que les puse aquí es el más difícil de todos, ¿no? Si andas conmigo, más feo, no sé si se dieron cuenta. Esto es, entonces queda peso, tengo peso, entonces la peso, y esto, en vez de sumar, tengo que integrar porque la variable aleatoria es, ¿ok? Eso es lo que estaríamos haciendo. Vamos al ejemplo. Voy a tomar la foto, me dicen si puedo buscar. Dime. Fíjate que aquí el evento A, el evento NDT vale N. El evento B sub lambda, el evento lambda vale lambda. Bueno, por supuesto la suma. Ahora, la suma que da, o sea, bueno, puedo borrar ya. El enunciado hasta aquí y es largo. Es horrible, sí. Eso es lo primero que tanto leer. Esa es la, no sabes, pero es todavía peor ser, yo, han habido hechos mensuales al revés.
ustedes necesitan hacer el cambio para personas. Dos, para convencer a sus trabajadores que implementen un cambio que ustedes quieren introducir. O sea que, de todas maneras, ustedes, de todos los ingenieros, son los que más necesitan saber de él y saber comunicarse. Es una de esas competencias de los ingenieros. Entonces, bueno, aquí va un problema no estructurado. Te digo ahora que he trabajado con empresas, los gerentes no solo no saben cuál es el problema que tienen, ellos, sino que además tienen órdenes de más arriba de usar algún tipo de tecnología. Entonces ellos ni siquiera es que te vienen con el mercado o con una idea de cuál es su problema. Ellos te vienen y te dicen, yo quiero que tú uses machine learning. Y yo le digo, ya, chamo. La solución podría ser más compleja. Bueno, supongo que el número de encuentros que una persona tiene con otras a distancia de mayúscula, es lo primero que por lo que lo confundí, usé D mayúscula y todo el mundo pensaba que D era una variable. No sé si algo se propósito. Esa distancia D durante la cuarentena, perdón, el número de encuentros, escucha, ya estoy leyéndolo mal. El número de encuentros que una persona tiene con otras a distancia D durante la cuarentena tiene una distribución Poisson con parámetros. Y aquí es la claro, es una desgracia que no haya llamado tanta. O sea que es una variabilidad. Ahí ya, en esa primera parte, ustedes deberían darse cuenta que se trata de un proceso de Poisson condicional. Sobre todo que la tasa de llegadas, o sea, la tasa de encuentros es una variabilidad. ¿Ok? Y aquí nos dice, tiene distribución Poisson con parámetro largo. ¿Ok? Pero se refiere al número de encuentros. ¿Ok? Cada uno de estos encuentros tiene una probabilidad P desconocida, P otra vez, desconocida de contagiar a la persona de COVID-19. Dicho lambda mayúscula tiene un valor de 5 personas por salida si la persona sale a realizar compras en una bodega cercana a su hogar donde puede controlar un distanciamiento con otras personas que está entre 1.5 y 10 metros. Es la idea de cuando vas a una bodega que tú te puedes mantener afuera, no tienes por qué, en aquel momento, no tenías por qué entrar a la bodega, sino que, ¿sabes? Te echaban un parado, era el bodeguero, ¿no? Tú podías mantener, te podías mantener fácilmente si ibas a comprar una bodega. Y la probabilidad de contagio estaba cerca del 12%. Eso se disminuía todavía más si usaban mascarilla, pero ya no quise poner el tema de las mascarillas ahí porque ya es demasiado. ¿Okay? Por el contrario, si la persona sale a realizar sus compras a un mercado popular o un supermercado, dicho lambda aumenta hasta 45 personas por salida. ¿Okay? Porque tú vas a ir a un mercado, te vas a tropezar con un efectivo y va a ser mucho más difícil
¿ok? Controlar a estar a una distancia mayor a 1.5, por lo que es muy probable que te contagies. De hecho, la probabilidad de contagio en este caso, sin usar mascarilla, estaba en aquel momento en alrededor del 70%. ¿Okay? Esa probabilidad se estimó porque se hizo una redada en el mercado de Santa Rita. Resultó que el 67% de los trabajadores que estaban contagiados de COVID estaban en trabajo. ¿Ok? Entonces, si la persona sale solo a pasear su mascota, el número de encuentros promedio se reduce a 2 por salida y los mismos pueden ser controlados de tal forma que ocurran a una distancia mayor a 10 metros, por lo que su probabilidad de contagio es el 1%. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es la gracia? Los mercados están todos pegados ahí, muy difícil mantener la distancia y la probabilidad de contagiarte aumenta. ¿Sí? Si vas a la bodega tienes cierto control y si solo sales a pasear el perro es mucho más fácil. Entonces aquí eso en general, para cualquier persona. Y ahora hablamos de Pedro. Pedro, que vive solo, tiene un perrito que pasea una vez al día. Se abastece mayormente en un mercado popular una sola vez a la semana y completa sus compras pequeñas en bodegas cercanas a su hogar 2 veces a la semana. ¿Ok? ¿Cuál es el valor esperado del número de contactos que tiene Pedro a la semana con otras personas? Puede asumir que cuando Pedro sale de compras no se lleva la mano. ¿Okay? A ver, ¿se entiende? ¿Por qué no? Bueno, es probable que lo tengas que volver a leer. Pero por el tiempo voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Okay? No voy a dejar pensar. Fíjense que lo primero que se ve en las 3 líneas es que el dado lambda significa que el proceso de Poisson sea un proceso de Poisson. Cuando condiciona, sé cómo sacar reduce a un proceso de Poisson genotípico. Es más fácil. ¿Ok? Y aquí digamos lo que es difícil, lo que fregó aquí a todo el mundo, es que fíjense, Pedro sale, si vuelven a leer el problema se van a dar cuenta de eso. Pedro sale 10 veces por semana. Sí. No. Sale una vez al mercado. Sí. 2 veces a la bodega. Y 7 veces al perro. Sale a pasear al perro. ¿Ok? O sea que sale un total de 10 veces. De las cuales 2 son a la bodega. Una es al mercado. Y 7, esto está malo, 7 es pero aquí está bien. ¿Okay? 7 es al perro. 7 de 10. ¿Correcto? Entonces, lo primero que era difícil aquí era que o sea, que es describir cómo caracterizar datos. Lo difícil era que tú tenías que encontrar cuál era la función de probabilidad de masa de la variable aleatoria lambda. Entonces, lambda, ¿cuántos encuentros? Bueno, tiene 10, porque son 5 por salida a bodega. O sea, son 10 encuentros. 45 encuentros cuando va en promedio, cuando va al mercado, y 14 encuentros porque lambda era 2. ¿Ok?
¿Qué nos pide? ¿La esperanza de quién? De n de t. Pero n de t es un proceso de Poisson condicional. ¿Okay? Entonces, como es condicional, tú sabes cómo se comporta él cuando condiciona. Dice, lambda está fijo. Más que eso, tienes que aplicar la propiedad toda. Esto es lo que hay que hacer ahí. ¿Okay? Siempre en los procesos de Poisson condicionales. Siempre, si es un valor esperado, va a terminar siendo una torre sí o sí. Entonces, fíjense que aquí lo que hay, pero intentaron que las tipas sumaban. Yo podría estar de acuerdo. Se dieron cuenta que tenían esa manera correcta, quizás no la, pero bien, le puse, quiero que entiendan lado. Pero todavía no dicen que nosotros. Y algunos me han hecho cosas sumamente interesantes, ¿no es cierto? Siempre me llevo y a veces es el más inesperado, cosa que es chévere. Entonces, fíjense, aquí lo otro de lo que se tienen que dar cuenta, y aquí ya debe estar por llegar Francisco, que esta esperanza es en sí misma una variable. Y además, o sea, esto es una variable aleatoria. Es función de lambda. ¿Okay? Entonces, esta cosa vale, fíjense, cuando lambda vale 14, ¿cuánto vale la esperanza de tiempo? Fíjense, cuando lambda vale 14, dado que lambda vale 14, eso es una variable aleatoria parámetro 14. Bueno, entonces esto vale 14 por 1. Vamos a poner así. Cuando lambda vale 45, estos son parámetros 45. Entonces vale 45. Y cuando lambda vale 10, esto vale 10 por 1. Entonces, bueno, ahora el nombre de esa variable es calcular la esperanza de esa variable aleatoria. ¿Qué significa? Significa precisamente esto que tienen de este lado. El valor que toma por la probabilidad que lo toma. Y ya está. ¿Lo ven? Era difícil. La primera para mí,
el hambre era discreto. Por ahí he preguntado la marca. Hay uno de estos con lana. Consejo. Esta semana todavía les queda la tarea de proceso de presupuesto. Bueno, pero que deberían estar en un examen de todos en plan de experiencia la tienen que tener antes de ver, sin mirar la solución, sufriendo, así como si fuese una situación que eso lo tienen que vivir, y lo tienen que vivir solos, como se supone que tienen que tomar el examen. El examen del Epcot. Epcot es un parque en Disney. Hay un ejemplo que es un examen que es sobre ese parque. ¿Sí lo vieron ya? Ya. Pero yo apuntaría a terminar la tarea para el miércoles, algo así. ¿Cuál va a estar abierta más? Apuntaría eso para que haya lunes hacer examen. Pueden hacer los primeros en grupo, pero guárdense uno para hacerlo solitos. Dime. Cerca de 90 minutos. Y será planificado para que el tiempo te alcance. ¿Okay? A veces subestimo, a veces sobreestimo. Pasa, pero yo lo resuelvo normalmente que estoy en el tiempo planificando. Más o menos así calculo. Este examen es el examen. ¿Okay? Pero, escucha, sobre todo, o sea, lo pongo antes a propósito, porque pienso que los agarro más frescos que al final, que a lo mejor están reventados, ya con la tensión de que no han pasado, qué sé yo. Entonces la segunda parte es más amigable. ¿Okay? Este es el examen difícil. Si llegaran a no salir bien, no se desanimen. ¿Okay? Porque está Perúsal, está el proyecto, ahorita hay más oportunidades de mejorar. Y sobre todo, pensamos que tiene que pasar. Entonces, no es que yo no quiera que se diga, a mí me gusta que llegue tiempo. Yo digo, caramba, tanto que me asusté que los tipos ni siquiera se deben. O sea, yo vendría que esa es la experiencia. Suponte que esté en un piso. Yo vendría a ver cómo era. ¿No? Pero bueno, ahí está. Yo estoy viendo. Ah,